La efectividad. Ya vimos hasta efectividad. Muy bien. ¿Preguntas referente al tema de ellas tal vez? ¿No? ¿Todo está claro? Sí, doctor, está claro. Verán, las pruebas, si bien es cierto, solamente los controles de lectura son controles de lectura en función del conocimiento que ustedes tienen, ¿sí? Es decir, de la capacidad que tienen de memorizar más que nada, ¿sí? Sin embargo, los exámenes de bloque son exámenes de razonamiento. ¿Cómo funcionan los exámenes de razonamiento, no? Les coloco un contexto. Por ejemplo, hemos hablado de los efectos de la pandemia, ¿verdad?, en los afrodescendientes, qué ocurre con esta población. Y en función de esto se les pide a ustedes contestar algunas preguntas de un nivel cognitivo un poco superior, ¿sí? Partimos de la primera necesidad de aprender a leer un contexto, de aprender a entender un contexto, ¿sí? Y en este contexto vamos a encontrar preguntas fáciles, como por ejemplo una pregunta netamente textual, que es un primer nivel de complejidad, ¿sí? Entonces la primera pregunta, o lo que se denominan preguntas uniestructurales, son preguntas relativamente fáciles de contestar. Es más, la pregunta está textual dentro del contexto, ¿sí? La segunda pregunta es de un nivel relacional. También es fácil de identificar, está relativamente fácil dentro del contexto. Igualmente van a encontrarlo con mucha facilidad la respuesta. Sin embargo, a partir de la tercera pregunta, estas preguntas ya llevan un nivel cognitivo superior, es decir, la capacidad que tienen ustedes para resolver un problema, ¿sí? Entonces, en función de eso, les pido que por favor lean escenarios, lean artículos y que empiecen a encontrar soluciones desde el enfoque de la epidemiología, ¿sí? Muy bien, porque sus parciales no van a ser exámenes parciales de memorización de contenido, sino más bien de cómo solucionar un problema en función del contexto que yo les presento. ¿Qué es el contexto? El contexto es un escenario, ¿no?, que tiene múltiples voces, que tiene conflictos, que tiene ciertas circunstancias que les va a permitir a ustedes hacer el análisis de esta información, más del conocimiento que adquieren en clase sobre epidemiología, virulencia, cadena epidemiológica y demás, les va a permitir a ustedes razonar y descartar las respuestas que no son correctas, las opciones de respuesta que no son correctas, y de esta manera van a poder llegar a solventar o a solucionar un problema, ¿sí? Sumado a esto, no quiere decir que las preguntas son netamente de epidemiología. Las preguntas también tienen mucho que ver con todo lo que ustedes vienen viendo, ¿no? Que vienen viendo desde salud pública, vienen viendo todos los elementos desde el humanismo de Cristo, los objetivos de desarrollo del milenio y demás. Entonces, este tipo de examen que yo les aplico es necesario para que ustedes aprendan a solventar un problema. Con el conocimiento que adquieren van a solventar un problema, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre cómo va a ser el examen de los exámenes parciales? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, doctor. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la información de esta semana. Sí, como les había dicho, es largo, son muchos conceptos, pero son necesarios que ustedes vayan profundizando dentro de estos conceptos, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto dentro de la cadena epidemiológica las propiedades de los agentes biológicos y precisamente hablamos de la vulnerabilidad que ellos deben tener al ambiente. También dentro de la cadena epidemiológica hablamos del huésped y dentro del huésped hablamos de lo que es infección, ¿verdad? También hablamos de la infectividad y nos tocaría hablar sobre la patogenicidad, ¿sí? ¿Qué es la patogenicidad? ¿Sí? Este término
hace alusión a que es la capacidad que tiene un agente infeccioso de producir enfermedad en personas infectadas. Esta capacidad que tiene el agente de producir enfermedad en el huésped o en el individuo va a depender de una variedad de factores, ¿no? Como por ejemplo la rapidez y el grado de daño tisular que puedan causar o que tenga la capacidad de causar el agente dentro del organismo. Y esta rapidez y el grado de daño celular que vayan a provocar va a depender de la multiplicación que tenga el agente dentro del huésped. Y además de eso, del hecho de que vaya a producir una toxina que es necesaria para enfermar al individuo, en el caso, por ejemplo, de los bacilos de la fiebre tifoidea y del tétano, y de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, la patogenicidad es muy importante porque va a determinar también la gravedad de la enfermedad dentro del individuo. Por ello, esta es una de las medidas que se puede obtener dentro de los sujetos infectados y también es ya una medida descriptiva de la enfermedad cuando hablamos relacionando la estadística con la epidemiología. Por ejemplo, los agentes de la rabia, sida y varicela son altamente patógenos, ¿no? En el sentido de que prácticamente cada infección en un individuo susceptible resulta en enfermedad. Básicamente este tipo de agentes se introducen en el organismo y tienen una alta tasa de probabilidad de producir la enfermedad dentro del individuo. El rinovirus, o lo que llamamos el catarro común, ocupa también un lugar alto en escala, ya que cerca del 80% de las infecciones producen enfermedad. Recuerdan que habíamos dicho que no solamente el hecho de que el agente ingrese al cuerpo humano ya es causa para que pueda provocar la enfermedad, no, ¿verdad? Sin embargo, también influyen mucho las características del individuo y las características del agente, ¿no? Y dentro de estas características conocemos que existen agentes que son altamente patógenos y otros que tienen un nivel inferior de patogenicidad. Un ejemplo de un agente que se encuentra en un lugar intermedio y que produce luego del contacto con el individuo puede producir entre 40 y 60% de las infecciones son los virus que provocan las paperas y la rubiola, ¿sí? Y en un nivel muy, muy inferior de patogenicidad se encuentra el poliovirus con una baja proporción de enfermos a partir de los infectados. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 90% de los infectados con el poliovirus son asintomáticos y no terminan desarrollando la enfermedad. Ahora bien, sumado a todas las características que tiene la gente, ¿no? La capacidad de reproducirse, la patogenicidad, la infectividad, la capacidad de adaptarse al medio ambiente y demás de los agentes, también tenemos que dentro de la cadena epidemiológica interviene mucho la susceptibilidad que tiene el huésped. Y esta susceptibilidad hace alusión a la capacidad que tienen los agentes para infectar y producir enfermedades en los seres humanos, ya que no todas las personas que nos encontramos igualmente expuestas a un agente infeccioso son infectadas. Es decir, como volvemos a recalcar, no todas las personas que estamos en contacto con el agente y vamos a producir una enfermedad o se va a producir infección en nosotros y vamos a presentar una enfermedad. Hay muchos individuos que pueden llegar a ser portadores asintomáticos, por lo tanto a esto se lo denomina que tenemos un portador asintomático o una enfermedad inaparente, ¿sí? En las personas que sí se presentan signos y síntomas de la infección, esto se denomina una infección aparente, una enfermedad aparente o clínica, es decir, ya presento signos, síntomas, existe mayor gravedad, el daño tisular y la multiplicación del agente, la producción de las toxinas necesarias para producir este daño tisular es más alto que en otro tipo de agentes infecciosos. La magnitud e intensidad de una infección aparente se mide en términos de su morbilidad y letalidad, y aquí empezamos a hablar de tasas, ¿no? La tasa de morbilidad y la tasa de letalidad. Para aclarar, una infección inaparente es la presencia de un agente infeccioso en un huésped sin que existan signos y síntomas clínicos manifiestos de la enfermedad.
y solamente se pueden identificar por métodos de laboratorio o por la manifestación de reactividad positiva a pruebas cutáneas específicas, ¿no? Es decir, un sinónimo de infección clínica es una infección asintomática o oculta, también se la puede denominar de esta manera. Muy bien. También dentro de la cadena epidemiológica hablamos de la virulencia, que es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales, es decir, de los pacientes que presentaron la enfermedad, cuántos de estos pacientes presentan un cuadro grave y cuántos de estos presentan un cuadro tan grave que llega a ser mortal. La medida de la virulencia es el número de casos graves y fatales en proporción al número total de casos aparentes. Ya vamos a hacer un ejercicio sobre esto. Y la letalidad es una característica frecuentemente empleada para describir la gravedad de una epidemia, es decir, qué tan grave es una epidemia. Del total de pacientes que presentaron una infección, cuántos fallecen, ¿no? Y la medida de la letalidad es el número de casos fatales en proporción al número de casos diagnosticados en un mismo periodo. Esto sería un espectro de una enfermedad infecciosa según su historia natural, ¿no? Empiezo luego de que han tenido el contacto con el individuo. Puede ocurrir que tengan individuos que presenten infección y que no presenten infección. Aquellos que presentan una infección o denominada inaparente o que solamente puede ser detectada mediante pruebas de laboratorio, ¿no? Como ha ocurrido con lo del coronavirus. Hay muchas personas que se contagiaron, pero fueron totalmente asintomáticos. Sin embargo, eran portadores de la gente, podían contagiar a otros individuos, ¿sí? Y la infección aparente, que puede ser moderada, grave y fatal. Cuando hablamos de patogenicidad, es el número de casos de enfermedad aparente dividido por el total de infectados. El numerador suma el total de pacientes que tienen enfermedad moderada, grave y fatal, dividido por el total de personas infectadas, tanto sintomáticos como asintomáticos, ¿sí? La virulencia es el número de casos graves y fatales dividido por el total de casos aparentes, ¿no? Aquí nuestro denominador es solamente el número de pacientes que presentan una infección aparente. Y la letalidad, ¿sí? Es los casos fatales, es decir, aquellos individuos que fallecieron, dividido por el total de casos aparentes o por el número de pacientes que presentaron la infección. Y que esta infección se presentó con signos y síntomas, sean moderados, graves o graves. Muy bien. Un ejemplo de esto, ¿no? Hemos colocado aquí que existen 2.000, de los casos de dengue, existen 2.400 personas con una infección aparente moderada, 1.400 con una enfermedad grave y 200 con una infección aparente fatal. 4.000 individuos tienen una infección aparente, es decir, sumando todos los casos de infección aparente, fatal, grave y moderada, vamos a tener 400 individuos con una infección aparente y 6.000 individuos con una infección inaparente. En función de esto, les voy a dar 5 minutos para que hagan los cálculos de patogenicidad, virulencia y letalidad.
Muy bien. ¿Quién tiene la primera respuesta? La patogenicidad. Creo que a mí me salió de 0,4. Muy bien. Este 0,4 es una proporción. Si yo necesito interpretarlo a un porcentaje, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 100. Ya, muy bien. Entonces, vamos a presentarlo en porcentajes para que conozcamos más o menos el grado, ¿ya? A ver, ¿cuánto me dijo que era? 0,4. Sí, muy bien. La virulencia, Corresponde a 40%. También 0,4. muy bien. La virulencia, 0,4. Creo que a mí también me salió 0,4 ahí. a ver, casos graves y fatales. Sí. ¿Y la letalidad? De 0,05. Muy bien. Esto multiplicado por una potencia de 100. 5%. Ya, muy bien. Entonces, si hablamos de patogenicidad, virulencia y letalidad, conocemos cómo hacer los cálculos de cada una de las enfermedades, ¿sí? De cada uno de los agentes, perdón. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Hay alguna manera de decir, digamos, la patogenicidad porque está en este nivel hay mayor o menor o es moderada o algo así? No, si es que hablamos en una escala, no, pero si es que hablamos cualitativamente, tendríamos que compararlo en función de la gravedad que tienen otros agentes para poderlos comparar. Por ejemplo, el hecho de que tenga una tasa de letalidad de un 10, de un 20% es una letalidad alta para una enfermedad infecciosa, ¿sí? Sin embargo, si es que hablamos de una letalidad más alta que esta, ¿no? Por ejemplo, de una letalidad de un 40, de un 60%, estamos diciendo que aquella persona que se infecta con la enfermedad
tiene el 50% de probabilidades de vivir y el 50% de probabilidades de morir. Esto se traduce a la probabilidad que va a tener el individuo de recuperarse de la enfermedad en una tasa de letalidad, ¿sí? La virulencia, ¿sí? La virulencia es la capacidad que va a tener la gente de producir enfermedades graves y fatales. Graves debido a que pueden dejar una secuela, ¿no? Una secuela, muchas veces las secuelas no son reparables y por lo tanto hablamos de la gravedad que tiene la gente para dejar una secuela también dentro del individuo. Y la patogenicidad es la capacidad que va a tener la gente en sí de producir la infección dentro del individuo. Y esta infección no solamente se va a quedar como una infección inaparente, sino se va a quedar como una infección aparente que va a presentar signos y síntomas dentro de la enfermedad. Pero en sí, Gracias, vayamos a determinar un nivel en sí, no, en específico. Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, continuamos con nuestros términos, ¿sí? A ver, dentro de la cadena epidemiológica también hablamos de los reservorios, ¿no? Se considera un reservorio aquel lugar en el cual se puede depositar la gente, puede subsistir la gente previo a que llegue el individuo, sea de manera directa porque el individuo se puso en contacto con la sustancia, con el espacio, con el elemento, o indirecta a través de un vector, ¿sí? Por lo tanto, los reservorios, una enfermedad o un agente que tenga como reservorio a un ser humano es de gran importancia dentro de la práctica, ¿no? Ya que nos va a permitir implementar medidas de control y que se adoptan y que pueden circunscribirse al mismo ser humano. Por ejemplo, la lepra, la tosferina, el sarampión, la fiebre y la tifoidea. Son tipos de agentes infecciosos que toman al individuo como reservorio y por lo tanto son mucho más fáciles de manejar porque el individuo, al ser una persona con raciocinio, podemos tener una capacidad para autocuidarnos, ¿sí? Sin embargo, pueden existir reservorios extrahumanos, como los animales pueden ser infectados y a la vez servir como reservorio para varias enfermedades del ser humano, ¿no? Ejemplo de esto es la brucelosis. La bacteria de la brucela puede infectar al ganado vacuno, las cabras, los camellos, perros, los cerdos. Esta bacteria se puede diseminar en los humanos si la persona entra en contacto con carne infectada o la placenta de animales infectados y si bebe leche o come queso sin pasteurizar. Entonces, el momento que nosotros entramos en contacto con este agente o con los elementos contaminados de los animales, el individuo puede llegar a estar en contacto con la gente y producir una enfermedad. También podemos encontrar reservorios zoonóticos, ¿no? Una zoonosis es una infección, una enfermedad infecciosa transmisible que en condiciones naturales ocurre entre los animales vertebrados y el hombre, ya que algunos microorganismos son capaces de adaptar formas esporuladas o simplemente de resistir las condiciones adversas del ambiente. Ejemplo de esto es el bacilo de Koch, el que nos provoca la tuberculosis en los seres humanos, ¿no? Este es un bacilo que es capaz de resistir meses en el polvo de una habitación y por lo tanto va a permanecer muchísimo tiempo aquí. La espora del bacilo tetánico también puede resistir años en el suelo, ¿no? Con algún objeto contaminado y el momento que estamos en contacto. Por ejemplo, cuando una persona se corta con algún material oxidado o que se ha encontrado en una fuente que tenga poco saneamiento, precisamente es tomar medidas profilácticas, que en este caso es la vacuna contra el tétano. En este tipo de casos o en este tipo de reservorios, ¿no? Aun cuando el reservorio original es un ser vivo, se ha constituido un reservorio adicional en el suelo u otros sitios de muy difícil o imposible control, debido a que estos agentes biológicos o estas bacterias o virus, en fin, una serie de microorganismos han sido capaces de adaptarse al medio y de vivir en ellos, ¿sí? Por ello es muy importante, por ejemplo, cuando encontramos una familia con tuberculosis, dentro de estas las recomendaciones, ¿no?
de saneamiento del lugar, de la ventilación, de la exposición a la luz solar y demás. ¿Por qué? Porque el bacilo es sumamente resistente y capaz de adaptarse a algunos espacios, a algunos ambientes y puede permanecer ahí durante muchísimo tiempo. Y si hablamos dentro de las causas necesarias y suficientes, puede ser que en un momento no sea no vaya a provocar la enfermedad. Sin embargo, al momento de combinarse con otros elementos del individuo, como por ejemplo la susceptibilidad del individuo, puede generar una infección, ¿sí? Muy bien. También dentro de la cadena epidemiológica hablamos de la fuente de infección. La fuente de infección puede considerarse aquella persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso va a pasar al huésped, ¿sí? Aquí el ser humano actúa como fuente de infección a partir de casos clínicos agudos y a partir de portadores. En la tuberculosis, por ejemplo, cuando se diagnostica la enfermedad, probablemente ya infectó un promedio de 5 personas. Imagínense ustedes lo grave que es, ¿no? Las personas infectadas y que no presentan síntomas constituyen un gran riesgo para transmitir y mantener la enfermedad en la población, ya que albergan el agente infeccioso y mantienen sus contactos corrientes en su comunidad. A estos individuos se les denomina portadores y la condición se le llama estado de portador. Ahora bien, como ustedes pueden observar en esta gráfica, nosotros podemos tener fuentes de infección dinámica y estática, ¿sí? Una fuente de infección dinámica es aquella que se va o la fuente se moviliza y que puede entrar en contacto con el individuo. Por lo tanto, la fuente de infección pueden ser tanto los seres humanos como los animales, porque de una u otra manera esto está en movimiento y puede llegar con mayor facilidad al individuo. Sin embargo, también puedo tener fuentes de infección estáticas, como por ejemplo en el suelo, ¿no? Aquí no hay un portador que vaya a movilizar el agente hacia el individuo. Sin embargo, el individuo puede llegar a estar en contacto con la fuente, con el espacio, con el suelo, con el agua, con una mesa contaminada, en fin. Los espacios o los objetos vómites que se encuentran inmóviles pueden ser una fuente de infección porque pueden albergar a la gente que puede llegar a provocar infección en el individuo. Muy bien. El estado de portador, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir en un individuo? Por múltiples razones, ¿no? Entre ellos puede ser que el agente sí tuvo un nivel de infectividad dentro del individuo. Sin embargo, la persona por su sistema inmune, para su capacidad de resistir, no enferma, ¿sí? Sin embargo, es asintomático, pero puede tener una infección subclínica, es decir, una infección inaparente, y puede estar contagiando a otro grupo de individuos, ¿sí? Permítanme un segundito. Muchas gracias. Bueno, el segundo es un portador en incubación, ¿no? Es durante un periodo de incubación o lo que se denomina también una fase de latencia, ¿no? El momento en el cual pasa que el individuo está en contacto con el agente, se puede infectar, ¿sí? Y aún no presenta signos y síntomas de la enfermedad, sin embargo, ya puede transmitir el agente a otros individuos y por lo tanto también es una fuente de infección. Igualmente ocurre con los animalitos, ¿sí? Y un portador convaleciente, ¿sí?
es la fase de convalescencia y de postconvalescencia de las infecciones que se manifiestan clínicamente. Es decir, puede ser que tengamos ya a un individuo que presentó la infección, presentó una infección aparente, cursó la enfermedad y han desaparecido los signos y síntomas. Sin embargo, continúa siendo portador y continúa teniendo la capacidad de infectar a otros individuos. En todos los casos, el estado de portador puede ser breve, es decir, puede ser un portador transitorio o temporal, o también puede ser un prolongado o un portador crónico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen VIH, ¿sí? Principalmente en ellos pueden ser asintomáticos durante muchísimo tiempo y sin embargo pueden estar transmitiendo la enfermedad a otros individuos. Muy bien. Dentro de la cadena epidemiológica es muy importante considerar el periodo de incubación, ¿no? ¿Por qué es importante el periodo de incubación? Precisamente por esto, por el portador en incubación. Y es importante dentro de la historia natural de la enfermedad que nos va a permitir a nosotros conocer cuál es el riesgo que va a tener un individuo de contraer la enfermedad y cuánto tiempo va a transcurrir desde el momento en el cual estuvo en contacto con la fuente de infección hasta que vaya a presentar los primeros signos y síntomas. Este periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición a un agente infeccioso y la aparición del primer signo y síntoma de la enfermedad. En la mayoría de las enfermedades infecciosas existe la posibilidad de transmisión durante el periodo de incubación, principalmente en el periodo inmediato antes de presentar los signos y síntomas de la enfermedad. Ejemplo de esto es la hepatitis B. La sangre de la persona infectada puede ser infectante hasta 3 meses antes del inicio de la ictericia y en el caso del SIDA del VIH, la persona infectada puede ser infectante por años hasta que empiece a presentar signos y síntomas de la enfermedad. El inicio de este periodo de transmisibilidad o infeccioso marca el final de lo que se denomina el periodo de latencia, ¿no? Es decir, desde el momento en el cual el individuo estuvo en contacto con el agente, este periodo de incubación hasta que empiezan a aparecer los primeros signos y síntomas se lo denomina también como un periodo de latencia o una fase de latencia. Muy bien, para tenerlo claro, el periodo de latencia, como les había dicho, no es el intervalo que transcurre desde el que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa o hasta que se presenta la enfermedad infecciosa aparente. Este periodo de transmisibilidad o infeccioso, bueno, esa información está un poco repetida, ¿no? Muy bien. Dentro de la cadena epidemiológica también tenemos el modo de transmisión del agente. Tenemos diferentes modos de transmisión de un agente que va a provocar la enfermedad en el individuo. Y entre los más difíciles de controlar se encuentra la transmisión directa. Esta transmisión directa es la transferencia directa, valga la redundancia, del agente infeccioso desde una puerta de salida a una puerta de entrada, ¿no? Y se denomina también una transmisión de persona a persona. Principalmente este tipo de transmisión se da en las enfermedades de transmisión sexual, en las enfermedades respiratorias, como por ejemplo lo que vemos ahora con COVID-19, el rinovirus. Todas las enfermedades respiratorias y las de transmisión sexual pueden ser el mejor ejemplo de una transmisión directa o una transmisión de persona a persona. Esta transmisión directa puede ocurrir, por ejemplo, por el rociado de las gotillas de aspersión o las gotas de fluye, en las conjuntivas, en las membranas mucosas de la nariz o boca, al estornudar, toser, escupir, hablar o cantar, y por contacto directo, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en las enfermedades de transmisión sexual, pero también por tocar, besar o al tener relaciones sexuales, ¿sí? Cuando hablamos de transmisión indirecta, hablamos de mediante vehículos de transmisión o cómites, ¿no? A través de objetos materiales contaminados, como por ejemplo los juguetes, pañuelos, instrumentos quirúrgicos, agua, alimentos y demás, que pueden contener el agente y que puede pasar al individuo, aunque
de una manera indirecta y también por intermedio de un vector, el cual es un insecto o cualquier portador vivo que transporta un agente infeccioso desde un individuo o sus desechos hasta un individuo susceptible, su comida o su ambiente inmediato. Aquí es muy importante tener claro que el agente infeccioso puede o no desarrollarse, propagarse, multiplicarse dentro del vector. Sin embargo, el vector es el que va a transmitir al agente que va a llegar al individuo o al ser humano para provocar la enfermedad. También dentro de la transmisión indirecta hablamos de una transmisión mecánica y una transmisión biológica. Una transmisión mecánica es el simple traslado mecánico del agente infeccioso por medio de un insecto terrestre o volador, ya sea por contaminación de sus partes o trompa o por el pase a través de su tracto gastrointestinal, sin que se multiplique o se desarrolle el ciclo del microorganismo dentro de este portador, ¿sí? Dentro de este insecto, sea terrestre o volador. Y también por la parte biológica, el agente necesariamente debe propagarse, es decir, multiplicarse, desarrollarse cíclicamente o ambos, o a esto se lo denomina una ciclopropagación. Aquí en el artrópodo o el vector, antes que se pueda transmitir de la forma infectante a un ser humano, es decir, aquí necesitamos que el agente vaya a desarrollarse dentro del vector para que el momento que vaya a llegar al individuo se haya desarrollado o haya tenido un ciclo de propagación dentro del insecto y que vaya a llegar al individuo para generar o para que genere la infección en el individuo, ¿sí? En la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, la transmisión puede efectuarse a través de la saliva durante una picadura, ¿sí? O durante la picadura. Muy bien, dentro de la cadena epidemiológica también hablamos de las puestas de eliminación o de salida del agente. La fuente de la puesta de eliminación se considera el camino por el cual un agente infeccioso sale del huésped y en general se lo denomina esto como una puesta de salida. Y las principales son las vías respiratorias, como ya habíamos hablado en el caso, por ejemplo, de la tuberculosis, la influenza y sarampión. Las genitourinarias, en el caso propias de las enfermedades de transmisión sexual. Digestivas, propias de las enfermedades como por ejemplo de la tifoidea, la hepatitis A, la hepatitis D, el cólera, la mediasis. A través de la piel, a través del contacto directo con lesiones, así sean superficiales. Sin embargo, podemos llegar a estar a contraer la infección, ¿verdad? Por contacto a través de la piel, como la varicela, el herpes zóster y la sífilis. También por picaduras, mordeduras, perforaciones por agujas o algún otro mecanismo que conlleve el contacto con la sangre infectada y que contenga el agente infeccioso. Y también una transmisión placentaria, aunque por lo general esta transmisión placentaria es muy poco común porque la placenta es una de las barreras más efectivas de protección que tiene el feto. Sin embargo, no es totalmente efectiva para algunos agentes infecciosos como los de la sífilis, la rubiola, la toxoplasmosis, el VIH y la enfermedad del Chagas, que finalmente sí pueden atravesar la membrana placentaria y pueden llegar al individuo, ¿sí? Las puestas de entrada básicamente son las mismas, ¿sí? Y las mismas que las puestas de salida. Sin embargo, pueden existir algunas enfermedades que tengan una puesta de salida y una puesta de entrada diferente, ¿no? Como por ejemplo las intoxicaciones alimentarias por estafilococos. El agente es eliminado a través de una lesión abierta en la piel y entra el nuevo huésped a través de alimentos contaminados. Por lo tanto, tenemos una fuente de salida diferente a una fuente de entrada, ¿sí? O a una puesta de entrada. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? Darío. No, doctor. Habíamos hablado de la susceptibilidad y la resistencia, ¿no? Lo importante que es hablar de lo susceptible que es un huésped, ¿sí? Y también al momento de hablar de la susceptibilidad, también debemos hablar de la resistencia. La susceptibilidad es cualquier persona, perdón, la
Susceptible es cualquier persona o animal que no posee una suficiente resistencia contra un agente patógeno determinado que le proteja contra la enfermedad si es que llegara a estar en contacto con el agente. Y esta susceptibilidad va a depender de muchos factores, como entre ellos los factores genéticos, los factores generales de resistencia que tenemos los individuos a las enfermedades, las condiciones de inmunidad específica para cada una de las enfermedades que tengamos, y en fin, a una serie de elementos tanto del ambiente, tanto del individuo y también factores genéticos que pueden llegar a generar que una persona se encuentre o no susceptible hacia una enfermedad. Y por el contrario, la resistencia, ¿sí?, es el conjunto de mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra los efectos nocivos que vayan a tener los productos tóxicos. Aquí cuando se habla de resistencia hablamos de la inmunidad, ¿no? Una persona inmune es aquella que ya posee anticuerpos protectores contra la enfermedad. Como consecuencia, sea de una infección o una inmunización anterior o mediante una inmunidad artificial, como por ejemplo en el caso de las vacunas. Muy bien. Dentro de la inmunidad se clasifica como activa y como pasiva, ¿sí? Activa, podemos hablar de una inmunidad natural, es decir, cuando cuando un individuo tuvo la enfermedad, como habíamos hablado en el caso, por ejemplo, del sarampión, un individuo tiene la enfermedad, ya produce los anticuerpos, cursó toda la enfermedad y estos anticuerpos se quedaron en nuestro organismo y por lo tanto somos inmunes a que podamos presentar nuevamente una infección por sarampión. Sin embargo, puede ocurrir que por alguna razón que se sume una serie de factores, a pesar de que yo tenga una inmunidad debido a que cursé la enfermedad, por ejemplo, si se cursa con algún efecto de supresión inmunitaria, por ejemplo, puedo llegar a desarrollar. Sin embargo, ya habíamos hablado de que algunos agentes tienen una gran capacidad para generar precisamente la inmunidad durante un largo periodo de tiempo dentro de los individuos. Y también puedo tener una inmunidad activa que sea artificial, y en este caso hablamos de las vacunas, ¿sí? El momento que nos están administrando una vacuna, pues nos están dando una inmunidad, aunque esta inmunidad sea artificial. Y también hablamos de inmunidad pasiva, ¿no? Natural, cuando la madre transmite anticuerpos al feto y por lo tanto el feto adquiere esta inmunidad, que es pasiva porque es dada de la madre y llegó a él. Y también puede ser artificial a través de la transfusión de sueros, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con los casos de coronavirus, cuando teníamos pacientes sumamente graves. Pedían donantes, por ejemplo, de sangre para obtener el plasma de estos individuos. ¿Por qué? Porque ya cursaron la enfermedad y se esperaba que sea precisamente un método que vaya a ayudarles a superar la enfermedad a otros individuos, ¿no? Es decir, le estábamos dando una inmunidad que tenía otra persona a este nuevo individuo que estaba cursando la enfermedad. Muy bien. Con esto terminaríamos de ver los contenidos de esta semana, ¿sí? Muy bien. Para la siguiente semana, ¿sí?, vamos a ver enfermedades infecciosas dentro de nuestro país. A ver. Muy bien. La siguiente semana vamos a ver lo que es la vigilancia en salud pública, elementos, enfoques y usos. Como ya hemos visto, ¿sí?, como ya hemos visto todo lo que es cadena epidemiológica, todo lo que es el proceso de salud de enfermedad, cómo interacciona el individuo con el medio, cómo los agentes, la susceptibilidad del huésped, los modos de transmisión, las características de los agentes biológicos, ¿sí? Ahora, todo este contenido que nosotros vamos viendo nos va a servir para entender cómo podemos llevar un proceso de vigilancia de una enfermedad, ¿sí?
Y junto con los contenidos de esta semana vamos a tener un trabajo autónomo, ¿sí? A ver. Ya. Este trabajo autónomo va a consistir, junto con lo que veamos la siguiente semana, ¿sí? Vamos a tomar las normas del Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ecuador y en función de las prácticas preprofesionales vamos a analizar la aplicación que tienen en las unidades operativas, ¿sí? Es decir, vamos a ver si es que el sistema de vigilancia para sarampión, para fiebre amarilla, para el dengue, ¿está siendo efectivo o no está siendo efectivo? ¿Sí? Y también lo que vemos esta semana se va a relacionar con la siguiente semana, con la semana 4, en la cual vamos a ver las enfermedades infecciosas de nuestro país, cómo se encuentran, ¿sí? Dentro de esta semana, dentro de la semana 4, vamos a ver las enfermedades transmisibles, cuál es la situación de salud en el Ecuador y en función de lo que veamos, de los contenidos que vemos esta semana, la siguiente semana que es vigilancia epidemiológica y luego la posterior que hace referencia a epidemiología de las enfermedades transmisibles, tenemos una práctica 2, ¿sí? Y esta práctica 2 es que ustedes seleccionen una enfermedad en función de los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública, de la OMS, de la OPS. Pueden hacerlo a nivel nacional o pueden hacerlo a nivel internacional. Vamos a seleccionar y justificar por medio de una discusión de grupo una enfermedad infecciosa de importancia a nivel mundial, regional, nacional o local, elaborando un documento que posea los siguientes elementos: un encabezado que tenga el título y los autores, una introducción, vamos a describir la situación de la enfermedad del lugar al cual ustedes tomaron como referencia. En forma muy sintética vamos a identificar colectivamente los principales elementos de la cadena epidemiológica de la enfermedad seleccionada y vamos a describir los factores causales o determinantes relacionados con la enfermedad, ¿sí? En función del lugar al cual ustedes seleccionaron. Por ejemplo, si seleccionan fiebre amarilla y seleccionan fiebre amarilla en Ecuador, vamos a ver cuáles son los determinantes que están contribuyendo para que la enfermedad o para que se presente la enfermedad, ¿sí? Entonces, estas 3 semanas, ¿sí? Esta semana, la siguiente semana de vigilancia epidemiológica y la que viene posteriormente sobre enfermedades transmisibles, es de mucha importancia para que ustedes puedan ir estructurando cada una de sus tareas, ¿sí? Por ello es que el día lunes van a tener un control de lectura de los contenidos de la semana 1 y de los contenidos de la semana 2. Ya les subí la presentación de esta semana, puede servirles de referencia. Sin embargo, pueden profundizar conocimientos en el libro de Bordis, Epidemiología, que también ya les había compartido, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctora, todo claro. Listo, entonces eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho por haberse conectado a la clase de hoy y por favor estudien para la siguiente semana, ¿sí? Muy bien. Aquellas personas que necesiten algo pueden conectarse al enlace al enlace de tutoría, por favor. Muchas gracias. Gracias.